hay una frase escrita a mano en un cuaderno que casi nadie ha visto completo que dice exactamente esto: la realidad, tal y como la experimentamos, no existe. No es una metáfora. No es una forma poética de decir que las cosas no son lo que parecen. Es una afirmación literal, escrita por un neurocientífico con formación rigurosa, en un contexto que hace que esa frase sea mucho más inquietante de lo que parece a primera vista. Y desde que un pequeño grupo de investigadores tuvo acceso a esas páginas, esa nota concreta se ha convertido en el objeto de un debate que, más de 3 décadas después, todavía no se ha cerrado. El cuaderno pertenece a Jacobo Grinberg Silverbaum. La nota fue escrita en las semanas anteriores a su desaparición, ocurrida el 8 de diciembre de 1994. Y si solo con eso ya intuyes hacia dónde va esta historia, hacia una teoría sobre lo que le pasó, hacia una pista sobre un final trágico o sobre una fuga voluntaria, te pido que te quedes conmigo unos minutos más, porque lo que hace que esta nota siga generando discusión entre quienes han dedicado años a estudiar el trabajo de Grinberg no tiene que ver en realidad con su desaparición, tiene que ver con algo mucho más incómodo, tiene que ver con la posibilidad de que Grinberg tuviera razón. Vamos a reconstruir con el mayor rigor posible qué decía exactamente esa nota, en qué contexto fue escrita, qué significaba dentro del marco teórico que Grinberg llevaba 2 décadas construyendo y por qué las distintas personas que la han leído, personas con formación científica seria, no logran ponerse de acuerdo sobre qué fue lo que Grinberg estaba realmente diciendo, porque ahí, en ese desacuerdo, está el verdadero misterio de esta historia. No en lo que le pasó a un hombre, en lo que ese hombre quizás entendió sobre la naturaleza de lo real antes de que nadie más lo entendiera. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, déjame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Me ayuda muchísimo a saber hasta dónde está llegando este canal y quiero leer cada uno de los países que aparezcan ahí abajo para entender por qué esa frase, la realidad no existe, no es una ocurrencia aislada, sino la conclusión de toda una vida de trabajo. Hay que entender primero quién era Jacobo Grinberg y por qué su opinión sobre la naturaleza de la realidad no puede descartarse como la especulación de un aficionado a la metafísica. Grinberg se formó como psicólogo y neurocientífico, con estudios de posgrado que lo llevaron a trabajar en algunos de los laboratorios de neurofisiología más exigentes de México y Estados Unidos. No era un hombre que llegara a estas ideas desde la fe o la intuición. Llegó a ellas desde el electroencefalograma, desde la estadística, desde el diseño experimental controlado. Y eso es precisamente lo que hace que su afirmación final sea tan difícil de descartar sin más. Durante más de 20 años, Grinberg dedicó su carrera a intentar responder una pregunta que la neurociencia convencional prefiere no formular con tanta crudeza. ¿Qué es exactamente lo que el cerebro hace con la información que recibe del mundo exterior? La respuesta que casi todos damos por sentada, sin pensarlo demasiado, es que el cerebro registra lo que hay ahí fuera, que hay un mundo objetivo, estable, independiente de nosotros, y que nuestros sentidos simplemente lo captan como una cámara capta una escena. Grinberg pasó 2 décadas de trabajo experimental desmontando punto por punto esa suposición. Su investigación más citada, la de los potenciales evocados transferidos, mostró algo que todavía hoy resulta difícil de explicar dentro del marco convencional. Cuando 2 personas meditaban juntas durante un periodo prolongado y luego se les separaba en habitaciones aisladas eléctricamente, la actividad cerebral de una parecía correlacionarse con estímulos que solo recibía la otra. No estamos hablando de telepatía en el sentido de ciencia ficción, estamos hablando de un patrón medido, replicado en distintas condiciones que sugería que la separación entre 2 sistemas nerviosos podía no ser tan absoluta como asumimos. Y si 2 cerebros pueden compartir información sin un canal sensorial conocido, la pregunta que Grinberg se hizo a continuación era todavía más radical. ¿Qué es entonces lo que separa a un cerebro del mundo que percibe? De esa pregunta nació el concepto que se convertiría en el núcleo de toda su obra, la teoría sintérgica. Grinberg propuso que existe un campo de información, al que llamó campo sintérgico, que no es materia ni energía en el sentido físico convencional, sino una especie de matriz de posibilidades, de patrones latentes, que contiene toda la información que podría llegar a manifestarse como experiencia. El cerebro, según esta teoría, no es un receptor pasivo de un mundo ya hecho, es un traductor activo.
toma una porción de ese campo de información y la decodifica, la traduce, la convierte en lo que llamamos percepción. Y esa traducción específica, esa forma particular de decodificar el campo, es lo que Greenberg llamó el holograma personal. Aquí está la parte que la mayoría de quienes citan a Greenberg suelen suavizar, porque resulta incómoda incluso para quienes simpatizan con su trabajo. Si el holograma personal es una traducción y no una copia fiel de algo objetivo que existe ahí fuera, entonces lo que llamamos realidad, la mesa que tienes delante, el sonido de mi voz, el color del cielo, no es el mundo en sí. Es tu decodificación particular de un campo de información que en su forma cruda no se parece en nada a lo que experimentas. La realidad que vives no es un descubrimiento, es una construcción generada momento a momento por tu propio sistema nervioso a partir de algo que, tal y como es en sí mismo, jamás llegarás a experimentar directamente. Esto no es todavía la nota. Esto es el terreno teórico sobre el que la nota fue escrita, y quiero que lo tengas presente porque en unos minutos vas a ver cómo esa nota lleva esta idea hasta un lugar que ni siquiera los colaboradores más cercanos de Greenberg estaban preparados para aceptar. Ahora bien, si esto que acabo de explicarte fuera solo una teoría filosófica, una forma interesante de hablar sobre la percepción, no tendría el peso que tiene dentro de esta historia. Lo que hace que sea relevante para entender la nota es que Greenberg no se quedó en la teoría, intentó demostrarla, y aquí es donde su trabajo se cruza con una figura que muchos de quienes siguen este canal ya conocen, la curandera tradicional mexicana conocida como Pachita. Greenberg pasó años documentando el trabajo de Pachita, registrando con instrumentos científicos lo que ocurría durante sus sesiones, en un intento de aplicar el rigor del laboratorio a fenómenos que la ciencia convencional descarta de entrada por considerarlos imposibles. No voy a entrar aquí en el detalle completo de esos registros porque eso merece su propio video, pero sí quiero que entiendas algo esencial para lo que viene después. Cuanto más tiempo pasaba Greenberg documentando estos fenómenos, más convencido estaba de que la frontera entre lo que llamamos mente y lo que llamamos materia era mucho más porosa de lo que la ciencia oficial estaba dispuesta a admitir. Y esa convicción, acumulada durante años de trabajo de campo, es la que empieza a aparecer cada vez con más frecuencia en las páginas de su cuaderno final. El cuaderno del que hablamos hoy es el mismo que ya reconstruimos en un video anterior de este canal, el que Greenberg mantenía en los meses previos a su desaparición. Pero hoy no vamos a hablar del cuaderno en general. Vamos a centrarnos en una sola anotación fechada en las últimas semanas antes de que dejara de tener contacto con su entorno, que ha generado más discusión entre los pocos investigadores que han podido revisarla que cualquier otra página del documento completo, y eso no es lo más importante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué fue lo que Greenberg escribió, palabra por palabra, y por qué las distintas personas que la han leído no logran ponerse de acuerdo sobre si estaba describiendo un descubrimiento científico, una crisis personal o algo que no encaja en ninguna de las dos categorías. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí reconstruimos los casos, los experimentos y los documentos de la vida de Greenberg con el mismo rigor con el que él investigaba, sin caer en el sensacionalismo fácil que domina el resto de este nicho. La anotación en cuestión aparece escrita en un margen, no como parte del cuerpo principal del texto, como si Greenberg la hubiera añadido después de reflexionar sobre algo que acababa de escribir. La frase, reconstruida a partir de los testimonios de quienes tuvieron acceso directo a las páginas, dice en esencia lo siguiente: que la realidad, tal y como la experimentamos, no existe como algo separado del observador que la decodifica, y que si esto es cierto, entonces la pregunta de qué le pasa a uno cuando el proceso de decodificación se interrumpe, deja de tener una respuesta obvia. Detente un momento en esa segunda parte, porque ahí es exactamente donde empieza el desacuerdo. Greenberg no se limita a repetir su teoría sobre la percepción como construcción. Da un paso más allá. Se pregunta, en sus propias palabras, qué ocurre con la identidad de una persona, con su continuidad como sujeto, si lo que llamamos realidad depende enteramente de un proceso de decodificación neurológica que en algún momento inevitablemente se detiene. Aquí es donde la historia se bifurca en dos lecturas completamente distintas.
y quiero presentarte ambas con la misma seriedad porque la honestidad intelectual nos obliga a no quedarnos solo con la interpretación más dramática. La primera lectura, la que sostienen varios de los científicos que estudiaron con Greenberg y que hoy continúan trabajando en universidades mexicanas, es que esta anotación es sencillamente la culminación lógica de su teoría sintérgica llevada a su conclusión filosófica natural. Si el cerebro genera la experiencia de realidad a partir de un campo de información, entonces la muerte o cualquier interrupción del proceso de decodificación no sería el fin de algo que existía objetivamente, sino la disolución de una traducción particular. Desde esta perspectiva, la nota no es una señal de alarma, es un físico, o en este caso un neurocientífico, llevando su propio marco teórico hasta sus últimas consecuencias lógicas, de la misma manera en que un físico teórico puede escribir sobre la disolución del tiempo cerca de un agujero negro sin que eso implique una crisis personal. Pero eso no es todo. Existe una segunda lectura, sostenida por otras personas que conocieron a Greenberg de cerca en sus últimos meses y que resulta mucho más difícil de descartar sin más. Según esta segunda interpretación, el tono de la anotación, el hecho de que aparezca escrita al margen, casi como una reflexión que se le escapa en medio de otra cosa, y el hecho de que use la palabra uno en lugar de un lenguaje puramente teórico e impersonal, sugiere que Greenberg no estaba hablando en abstracto, estaba hablando de sí mismo, estaba preguntándose de manera directa y personal qué le pasaría a su propia identidad, a su propia continuidad como Jacobo Greenberg, si decidía llevar su investigación hasta el punto de comprobar en carne propia los límites de esa realidad que, según su teoría, no era más que una decodificación temporal. Quédate en este video porque lo que viene a continuación te va a hacer reconsiderar por completo cómo interpretamos estas dos lecturas, porque hay un tercer elemento en esta historia que casi nunca se menciona y que cambia el peso de toda la discusión. Ese tercer elemento tiene que ver con algo que Greenberg escribió apenas unas páginas después de esta nota sobre la realidad, en una entrada que sí forma parte del cuerpo principal del cuaderno y no de un margen. En ella, Greenberg describe, con el lenguaje técnico que empleaba en sus experimentos, un protocolo que estaba diseñando para sí mismo, un método para comprobar experimentalmente si la conciencia individual podía persistir, expandirse o disolverse en el campo sintérgico más amplio bajo condiciones extremas de aislamiento sensorial y concentración prolongada. Es decir, Greenberg no se quedó en la reflexión filosófica sobre si la realidad existe o no. Empezó a diseñar, con el mismo rigor metodológico que aplicaba a cualquier experimento de laboratorio, una forma de comprobarlo usándose a sí mismo como sujeto de estudio. Y aquí es donde las dos lecturas que te presenté antes dejan de ser mutuamente excluyentes y empiezan a fusionarse en algo mucho más inquietante. Porque si Greenberg estaba en efecto diseñando un experimento personal para poner a prueba los límites de su propia teoría sobre la realidad, entonces la nota que dice que la realidad no existe deja de ser una simple afirmación filosófica. Se convierte en la premisa teórica de un experimento que, según todo lo que sabemos, jamás llegó a documentar sus resultados. Porque pocas semanas después de estas anotaciones, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No voy a decirte, porque sería deshonesto con la evidencia disponible, que esta nota explica por sí sola la desaparición de Greenberg. No existe ninguna prueba que conecte de manera concluyente estas páginas con lo que ocurrió el 8 de diciembre de 1994. No sabemos si Greenberg llegó a ejecutar el protocolo que estaba diseñando. No sabemos si la reflexión sobre la realidad y el experimento personal eran en su mente la misma cosa o si eran dos líneas de pensamiento separadas que simplemente coincidieron en el tiempo. Cualquier afirmación categórica en un sentido o en otro estaría llenando con especulación los espacios que la evidencia deja vacíos, y ese es exactamente el tipo de sensacionalismo barato que este canal se niega a hacer. Lo que sí podemos decir con la documentación disponible es esto. En las semanas inmediatamente anteriores a su desaparición, uno de los neurocientíficos más rigurosos de su generación llegó, a través de 2 décadas de trabajo experimental serio,
a la conclusión de que la realidad, tal y como la experimentamos, no existe de manera independiente de quien la percibe. Y que, lejos de quedarse con esa conclusión como una simple curiosidad académica, empezó a diseñar la forma de comprobarla en su propio cuerpo, en su propia mente, en su propia experiencia directa. Vamos a profundizar ahora en algo que pocas veces se explica bien fuera de los círculos académicos que estudian a Grinberg. ¿Por qué su afirmación sobre la inexistencia de la realidad no es tan descabellada como suena a primera oída, incluso dentro de la física y la neurociencia más convencionales? Empecemos por la neurociencia. Sabemos, con evidencia experimental sólida y replicada miles de veces, que el color no existe fuera del cerebro. Lo que existe fuera de tu cerebro son longitudes de onda electromagnética sin color alguno. El rojo, el azul, el verde son construcciones que tu sistema nervioso genera al procesar esas longitudes de onda. Sabemos también que el sonido, en el sentido en que lo experimentas, no existe fuera de tu cerebro. Lo que existe son variaciones de presión en el aire, sin sonido alguno, hasta que tu sistema auditivo y tu corteza cerebral las traducen en lo que llamas sonido. Esto no es una teoría marginal, ni una posición filosófica discutible. Es neurociencia de manual, aceptada sin controversia en cualquier universidad del mundo. Lo único que hizo Grinberg fue llevar esta lógica, ya aceptada para el color y el sonido, hasta sus últimas consecuencias, aplicándola a la totalidad de la experiencia, incluyendo el espacio, el tiempo y la sensación de ser un yo separado del entorno. Y si te parece que esto ya empieza a sonar demasiado extremo, quiero que sepas que Grinberg no estaba solo en esta línea de pensamiento. El físico David Bohm, uno de los colaboradores más cercanos de Einstein, desarrolló de manera independiente una teoría conocida como el orden implicado, según la cual el universo que percibimos como sólido y separado es en realidad la proyección explícita de un orden más profundo, plegado, en el que todo está interconectado de una manera que nuestra percepción ordinaria no puede captar directamente. Grinberg conocía el trabajo de Bohm, lo citaba en sus propios escritos académicos y encontraba en él una validación desde la física teórica de lo que él mismo estaba observando desde la neurociencia experimental. Dos científicos trabajando desde disciplinas completamente distintas, llegando a una conclusión sorprendentemente parecida, que la realidad, tal y como la experimentamos, es una capa superficial, una traducción de algo mucho más profundo y menos comprensible directamente. Pero eso no es lo más impactante de todo esto. Lo que pocas veces se menciona es que Grinberg no llegó a esta idea únicamente desde la teoría física o desde la neurociencia de laboratorio. También la encontró de manera sorprendente para un científico de formación tan occidental, en tradiciones filosóficas mucho más antiguas. En el budismo, y particularmente en ciertas escuelas del budismo tibetano que Grinberg estudió con seriedad académica durante viajes de investigación a la India, existe el concepto de Maya, que suele traducirse de manera simplificada como ilusión, pero que en su sentido más preciso se refiere exactamente a esto. La realidad ordinaria que experimentamos no es falsa en el sentido de que no exista en absoluto, sino que es una apariencia condicionada, una construcción dependiente de la mente que la percibe, distinta de la naturaleza última de las cosas. Grinberg encontró en estas tradiciones un lenguaje filosófico que describía, siglos antes de que existiera la neurociencia moderna, exactamente el mismo fenómeno que él estaba midiendo con electroencefalogramas en su laboratorio. Este es el momento en el que quiero pedirte algo, porque de aquí en adelante vamos a entrar en la parte de esta historia que más debate genera. Si te está resultando interesante todo lo que estamos reconstruyendo sobre Grinberg, dale like a este video, porque eso literalmente ayuda a que YouTube le muestre este tipo de investigación a más personas que están buscando exactamente este tipo de contenido, en lugar del contenido sensacionalista y sin fundamento que domina este nicho. Ahora bien, volvamos a la nota, volvamos a esa anotación al margen que, según hemos reconstruido, conecta directamente con el protocolo experimental que Grinberg estaba diseñando para sí mismo. Y quiero presentarte ahora las voces concretas de quienes han estudiado este material de cerca, porque el desacuerdo entre ellas es en sí mismo la parte más reveladora de toda esta historia. Por un lado están los investigadores, que sostienen que interpretar esta nota como un indicio de la desaparición de Grinberg es una forma de reduccionismo que traiciona la seriedad de su trabajo. Para ellos,
Tratar esta anotación filosófica como una pista forense es exactamente el tipo de sensacionalismo que ha distorsionado la memoria pública de Greenberg durante décadas, reduciendo a un científico riguroso a un personaje de misterio paranormal. Sostienen que la nota debe leerse dentro de su contexto teórico correcto, como la conclusión natural de 20 años de investigación sobre la naturaleza construida de la percepción, sin necesidad de vincularla con ningún evento posterior. Por otro lado, están quienes conocieron a Greenberg personalmente en sus últimos meses de vida pública y que insisten en que el tono de la nota, leído en conjunto con el protocolo experimental que la sigue pocas páginas después, no puede separarse tan fácilmente de lo que ocurrió después. Para ellos, ignorar la proximidad temporal entre estas anotaciones y la desaparición y descartar cualquier conexión posible es tan deshonesto intelectualmente como afirmar con certeza que la conexión existe. Sostienen que la pregunta correcta no es si la nota explica la desaparición, sino si Greenberg, coherente hasta el final con su propio marco teórico, decidió en algún momento dejar de teorizar sobre los límites de la realidad y empezar a comprobarlos directamente. Y aquí, honestamente, no hay una respuesta que yo pueda darte con certeza, ni ninguna persona que haya estudiado este cuaderno puede dártela tampoco. Lo que tenemos es una nota, escrita por un hombre que dedicó su vida a demostrar, con el método científico, que la realidad que experimentamos es una construcción y no un hecho objetivo, seguida pocas páginas después por el diseño detallado de un experimento personal para comprobar los límites de esa construcción, seguida, semanas más tarde, por una desaparición que hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar de manera concluyente. 3 hechos documentados, ninguna conexión causal demostrable entre ellos. Y sin embargo, la tentación de conectarlos es casi imposible de resistir, precisamente porque encajan con una coherencia inquietante. Quiero detenerme un momento en algo que me parece esencial y que muchas veces se pierde quienes se acercan a esta historia solo buscando el morbo de una desaparición sin resolver. Independientemente de lo que realmente le haya pasado a Jacobo Greenberg, la pregunta que planteó en esa nota sigue completamente abierta hoy, más de 30 años después, y no solo dentro del reducido círculo de quienes estudian su obra. La neurociencia contemporánea, con herramientas mucho más sofisticadas de las que Greenberg tenía disponibles en los años 80 y 90, sigue sin poder responder con certeza qué es exactamente la conciencia, por qué genera la sensación subjetiva de ser alguien que experimenta el mundo desde un punto de vista particular y qué relación exacta existe entre esa experiencia subjetiva y la actividad física del cerebro. Este problema, que en filosofía de la mente se conoce como el problema difícil de la conciencia, sigue sin solución consensuada, y la pregunta de Greenberg, escrita al margen de un cuaderno hace más de 3 décadas, sigue siendo, en el fondo, la misma pregunta que los laboratorios más avanzados del mundo continúan sin poder cerrar. Esto no es todavía la parte más oscura de esta historia, porque hay un detalle adicional, poco conocido incluso entre quienes siguen de cerca el caso Greenberg, que añade una capa más de complejidad a todo lo que hemos reconstruido hasta ahora. Ese detalle tiene que ver con testimonios de personas cercanas a Greenberg en las semanas previas a su desaparición, que describen cambios sutiles en su manera de relacionarse con el entorno cotidiano. No hablamos de un deterioro evidente ni de señales alarmantes que cualquiera hubiera podido identificar como una crisis. Hablamos de algo mucho más difícil de interpretar. Una especie de distancia contemplativa, una forma de observar las situaciones ordinarias de la vida diaria como quien observa un experimento del que también forma parte, en lugar de vivirlas simplemente como se viven habitualmente. Algunos de estos testimonios describen a Greenberg comentando, en conversaciones informales, que ciertos momentos del día le resultaban menos sólidos de lo habitual, usando exactamente ese tipo de lenguaje impreciso y cotidiano que alguien emplearía para describir una experiencia difícil de verbalizar con precisión técnica. ¿Significa esto que Greenberg estaba experimentando de manera directa y personal algún grado de disolución perceptiva de la realidad ordinaria coherente con la nota que escribió y con el protocolo que estaba diseñando? Es una posibilidad. ¿Significa esto que estaba atravesando un proceso de deterioro psicológico que nada tenía que ver con su teoría y que simplemente coincidió en el tiempo? También es una posibilidad igual de válida con la evidencia que tenemos disponible.
La honestidad con la que este canal se ha comprometido desde el principio nos obliga a no elegir la interpretación más dramática solo porque es la más atractiva narrativamente. Nos obliga a sostener las dos posibilidades abiertas, exactamente como Greenberg sostenía abiertas las preguntas más incómodas de su propio campo de estudio. Y eso no es todo. Lo que descubrirás en un momento es aún más inquietante, porque hay una última pieza de este rompecabezas que conecta directamente la teoría de Greenberg sobre la realidad con algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sin saber ponerle nombre. Piensa por un momento en algún instante de tu propia vida en el que la realidad te haya parecido, aunque fuera durante unos segundos, extrañamente irreal. Ese momento en el que estás mirando algo completamente familiar, tu propia habitación, tu propia mano, el rostro de alguien que conoces desde hace años, y de repente, por una fracción de segundo, sientes una especie de distancia extraña, como si estuvieras observando la escena desde fuera de ti mismo, o como si la solidez habitual de las cosas se hubiera vuelto momentáneamente más delgada de lo normal. Este fenómeno tiene un nombre técnico dentro de la psicología clínica. Se llama despersonalización o desrealización, dependiendo de si la sensación de extrañeza recae sobre uno mismo o sobre el entorno. Y aunque en su forma extrema y persistente puede ser un síntoma clínico que requiere atención profesional, en su forma leve y transitoria es una experiencia extraordinariamente común que la mayoría de las personas ha vivido al menos una vez, generalmente en momentos de cansancio extremo, estrés intenso o simplemente al mirar fijamente algo durante demasiado tiempo. Lo que Greenberg proponía, y esta es quizás la implicación más profunda de toda su teoría, es que estos momentos de extrañeza perceptiva no son fallos del sistema, son paradójicamente los instantes en los que el proceso normal de decodificación se relaja lo suficiente como para que se asome, aunque sea por un segundo, la naturaleza construida de todo lo que normalmente damos por sentado como sólido y objetivo. Es decir, esos momentos incómodos y desconcertantes que la mayoría de nosotros preferiría no experimentar nunca son, según la teoría sintérgica, breves ventanas hacia la misma verdad que Greenberg escribió en el margen de su cuaderno. La realidad no existe como algo separado del proceso que la genera. Y todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido una experiencia, aunque fuera fugaz, de esa verdad. Esto conecta de una manera directa con la razón por la que esta nota concreta sigue generando tanto debate hoy, más de 3 décadas después de haber sido escrita. No es solo un dato curioso sobre un científico desaparecido. Es una afirmación que, si se toma en serio, cambia radicalmente cómo deberíamos entender nuestra propia experiencia cotidiana. Porque si Greenberg tenía razón, entonces cada persona que ha vivido, aunque sea una vez, ese instante de extrañeza perceptiva frente a algo completamente familiar, ha tenido un vistazo directo, sin necesidad de ningún laboratorio ni ningún electroencefalograma, a la misma conclusión a la que Greenberg llegó después de 20 años de investigación científica rigurosa. Vamos ahora a cerrar el círculo de esta historia, volviendo a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Por qué esta nota concreta, entre todas las páginas del cuaderno final de Greenberg, sigue generando tanto debate? La respuesta, después de todo lo que hemos reconstruido, no tiene que ver únicamente con la desaparición del hombre que le escribió. Tiene que ver con el hecho de que esa nota plantea una pregunta que la ciencia contemporánea todavía no puede responder con certeza, formulada por alguien que tenía la formación técnica necesaria para tomarla en serio y que además, según toda la evidencia disponible, estaba dispuesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias experimentales usando su propia experiencia directa como instrumento de medición. Eso es lo que hace que esta nota sea diferente de cualquier otra especulación filosófica sobre la naturaleza de la realidad que puedas encontrar en un libro de divulgación. No es la reflexión de alguien observando el problema desde fuera. Es el testimonio de alguien que parecía estar en sus últimas semanas documentadas dentro del problema mismo. No sabemos, y probablemente nunca lo sabremos con certeza, qué le ocurrió exactamente a Jacobo Greenberg después de escribir estas páginas. Lo que sí sabemos, con la documentación que tenemos disponible, es que dejó planteada una pregunta que sigue absolutamente vigente.
Si la realidad que experimentamos es, como toda la evidencia neurocientífica sugiere, una construcción generada por nuestro propio sistema nervioso a partir de algo que en su forma cruda no se parece en nada a lo que percibimos, entonces, ¿qué es exactamente lo que llamamos yo? ¿Y qué le ocurre a ese yo cuando el proceso que lo genera se detiene, se transforma? ¿O simplemente deja de traducir el mundo de la manera en que siempre lo había hecho? Greenberg no nos dejó una respuesta cerrada a esta pregunta. Nos dejó en cambio algo quizás más valioso. La evidencia de que un científico riguroso, formado en el método experimental más exigente, llegó a tomarse esta pregunta con la seriedad suficiente como para arriesgar en ella algo mucho más importante que su reputación académica. Y esa es quizás la lección más honesta que podemos extraer de esta historia, mucho más allá de cualquier teoría sobre su desaparición. Que las preguntas más incómodas sobre la naturaleza de nuestra propia existencia no desaparecen porque decidamos no hacérnoslas. Simplemente esperan en el margen de algún cuaderno a que alguien tenga el valor de escribirlas con todas sus letras. Si esta historia te ha dejado pensando, si alguna vez has sentido ese instante de extrañeza frente a algo completamente familiar y ahora lo ves de una manera distinta, cuéntamelo en los comentarios. Escribe simplemente yo si alguna vez has vivido algo parecido o cuéntame con más detalle si quieres compartir tu propia experiencia. Este canal existe para reconstruir, con el mayor rigor posible, los casos, los experimentos y los documentos que dejó Jacobo Greenberg, sin caer nunca en el sensacionalismo fácil que domina el resto de este espacio. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque en los próximos videos vamos a seguir abriendo, expediente por expediente, cada una de las piezas de esta historia que todavía sigue sin resolverse por completo.